Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema lleno de rumores, especulaciones y, sobre todo, mucho misterio. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Can Yaman. Y no cualquier cosa, no. Hoy vamos a desentrañar las declaraciones más recientes, las confesiones más íntimas de nuestro querido actor turco, y todo esto, con un toque de espera un milagro. ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Resulta que Can Yaman, ese hombre que nos roba el aliento con cada mirada y cada sonrisa, ha estado últimamente bastante revelador. Ha concedido entrevistas, ha dejado caer pistas, ha sembrado dudas y esperanzas en el corazón de sus fans. Y nosotros, como buenos detectives, nos hemos puesto a investigar. Hemos recopilado las declaraciones más importantes, hemos analizado cada palabra, cada gesto, y estamos listos para compartirlo todo con ustedes. Así que, prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman como nunca antes. Vamos a descubrir qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que espera, y por qué la palabra milagro resuena con tanta fuerza en este momento. Antes de empezar, ya saben la rutina, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Desde hace tiempo Can Yaman ha mantenido una discreción admirable sobre su vida personal. Siempre ha sido muy cuidadoso con lo que dice y con lo que muestra al público. Pero como dicen, la curiosidad mató al gato, y en este caso, la curiosidad de sus fans nos ha dado la oportunidad de descubrir un poco más sobre él. Las últimas entrevistas que ha concedido han sido especialmente interesantes. En ellas Can se ha mostrado más abierto, más vulnerable, y ha dejado entrever una faceta suya que quizás no conocíamos tan bien. Ha hablado de sus sueños, de sus proyectos, pero también de sus miedos y de sus anhelos. Y es en este contexto donde aparece la palabra milagro. ¿Qué significa exactamente? ¿A qué se refiere Can con esta expresión? ¿Es algo personal, relacionado con su vida amorosa, con su carrera, o con ambas? Las respuestas, como siempre, no son sencillas. Pero vamos a analizarlas juntos. En primer lugar, debemos entender el contexto. Can Yaman es un hombre que ha logrado un éxito increíble en su carrera. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, ha conquistado el corazón de millones de personas, y ha logrado consolidarse como uno de los actores turcos más importantes del momento. Series como Erkencikus Dolunay y más recientemente Bay Jail y Sandokan han demostrado su versatilidad y carisma, llevándolo a la cima del estrellato internacional. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su innegable atractivo físico han sido factores clave en su ascenso. Sin embargo, el camino hacia la fama no siempre es fácil. Can Yaman ha tenido que lidiar con la presión mediática constante, los rumores que circulan sin control y las críticas que a veces pueden ser despiadadas. La exposición pública conlleva un precio, y en el caso de Can, ese precio ha sido la necesidad de proteger su vida personal y su intimidad. Ha tenido que aprender a navegar por el mundo de la fama, a gestionar las expectativas de sus fans y del público en general, y a mantener la autenticidad en medio de la vorágine de la industria del entretenimiento. La fama puede ser un arma de doble filo, y Can ha demostrado una gran madurez al enfrentarse a los desafíos que conlleva. En este contexto, la palabra milagro adquiere un significado especial. No se trata solo de un deseo, sino de una esperanza, de un anhelo profundo por encontrar la paz, la felicidad y la estabilidad en su vida. Un milagro para Can podría ser la oportunidad de mantener su esencia, de no perderse en el brillo de la fama, de seguir creciendo como persona y como actor. Un milagro también podría ser encontrar el amor verdadero, una relación que le brinde apoyo, comprensión y compañía en los momentos buenos y malos. La soledad, aunque a veces se disfrute, puede ser una carga pesada para aquellos que viven constantemente bajo el foco público. La posibilidad de compartir la vida con alguien que lo ame por quien es, más allá de su fama y su éxito, es un anhelo comprensible y humano. Pero, ¿qué nos dicen las declaraciones de Can? ¿Qué pistas nos ha dado?
Las entrevistas recientes han revelado una faceta más íntima y personal de Khan. En lugar de solo hablar sobre sus proyectos profesionales, ha compartido sus sentimientos, sus sueños y sus miedos. Esta apertura, aunque sutil, ha permitido a sus fans conocerlo mejor y conectar con él a un nivel más profundo. En una de las entrevistas más reveladoras, Khan habló sobre la importancia de la familia, sobre el deseo de formar un hogar, de construir una vida en pareja. Expresó su anhelo de tener hijos, de experimentar la alegría de la paternidad. Habló de la necesidad de una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y el amor incondicional, valores que considera fundamentales para una vida plena y feliz. En medio de estas declaraciones llenas de esperanza y anhelo, la palabra milagro surgió de manera natural. Khan expresó su deseo de que la vida le presentara ese milagro, de encontrar a la persona adecuada, a la persona que pudiera comprenderlo, apoyarlo y amarlo incondicionalmente. Una persona con la que pudiera compartir sus alegrías, sus tristezas y sus sueños. Esta expresión, espera un milagro, resonó en el corazón de sus fans, quienes se identificaron con su anhelo de encontrar el amor verdadero. El deseo de amar y ser amado es universal, y Khan Yaman, a pesar de su estatus de celebridad, no es una excepción. Pero, ¿hay algo más? ¿Hay alguna pista sobre quién podría ser esa persona especial? La curiosidad de los fans y la especulación de los medios de comunicación han alimentado una serie de rumores sobre la vida amorosa de Khan Yaman. Como mencioné anteriormente, Khan ha sido relacionado sentimentalmente con varias actrices, modelos y otras personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, él siempre ha mantenido una postura discreta, evitando confirmar o negar estas especulaciones. Prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores, protegiendo su intimidad y la de las personas involucradas. En los últimos meses, ha habido mucha especulación sobre su posible relación con. Digamos que hay una persona en particular que ha generado mucho revuelo entre los fans de Khan. Una persona que por su parte también ha mostrado señales de afecto y admiración hacia él. Esta persona es, Diletta Leotta Diletta Leotta es una conocida presentadora de televisión y radio italiana, con una gran popularidad en su país. Los rumores sobre una posible relación entre Khan y Diletta comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos íntimos y demostrando una evidente complicidad. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, las redes sociales han sido testigo de intercambios de likes, comentarios y publicaciones que han alimentado las especulaciones de los fans. Las fotos y vídeos que han compartido, tanto en sus perfiles personales como en medios de comunicación, han sido analizados minuciosamente, buscando pistas y señales que confirmen o desmientan el romance. La supuesta relación entre Khan Yaman y Diletta Leotta ha generado un gran interés en ambos países, Italia y Turquía, así como en el resto del mundo, donde ambos son conocidos y admirados. Los fans están ansiosos por saber si esta relación es real y si Diletta es la persona que Khan espera, el milagro que busca en su vida. Sin embargo, es importante recordar que solo ellos saben la verdad. Debemos respetar su privacidad y evitar caer en la especulación y el sensacionalismo. Además de su vida personal, no podemos olvidar la ambición y el compromiso de Khan Yaman con su carrera profesional. Como actor, siempre está buscando nuevos retos y proyectos que le permitan crecer y evolucionar. El éxito de Khan no se debe solo a su atractivo físico, sino también a su dedicación, su talento y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de abordar tanto roles dramáticos como cómicos con la misma maestría. En este sentido, un milagro para Khan podría ser la oportunidad de participar en proyectos internacionales, de trabajar con directores y actores de renombre, de explorar nuevos géneros y demostrar su capacidad para conquistar audiencias en todo el mundo. Un milagro también podría ser la posibilidad de seguir creciendo como actor, de perfeccionar su técnica, de aprender de los mejores y de seguir sorprendiendo a su público con interpretaciones memorables. En sus entrevistas, Khan también ha hablado sobre la importancia de la salud mental, de cuidar de uno mismo y de rodearse de personas que lo amen y lo apoyen. La vida de un actor puede ser exigente y estresante, y es fundamental contar con un entorno de apoyo que ayude a mantener el equilibrio y la estabilidad emocional. En este sentido, un milagro para Khan podría ser encontrar la paz interior, la serenidad y la capacidad de afrontar los desafíos de la vida con optimismo y fortaleza. Implica aprender a lidiar con la presión mediática, a gestionar las críticas y a mantener la autenticidad en medio de la fama.
Un milagro podría ser encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, permitiéndole disfrutar de ambas sin comprometer su bienestar emocional. Implica rodearse de personas que lo valoren por quien es, que lo apoyen en sus sueños y que le brinden el amor y la compañía que necesita. En resumen, la palabra milagro para Kanyaman engloba todos sus deseos, sus sueños y sus anhelos. Es la esperanza de encontrar la felicidad en todos los aspectos de su vida, personal, profesional y emocional. Es la búsqueda de una vida plena, de una vida en la que pueda ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones. El anhelo de Kanyaman de encontrar un milagro, es algo que todos podemos entender. Todos soñamos con el amor, con la felicidad, con el éxito y con la paz interior. Todos tenemos metas que queremos alcanzar y esperanzas que nos mantienen motivados. La vida de Kanyaman es un reflejo de la nuestra, con sus alegrías, sus tristezas, sus desafíos y sus logros. Su historia nos recuerda que incluso para aquellos que han alcanzado la fama y el éxito, los sueños y las esperanzas siguen presentes. La vulnerabilidad que muestra en sus entrevistas es una muestra de autenticidad. Khan nos demuestra que no hay nada de malo en expresar nuestros anhelos y en buscar la felicidad. Nos enseña que la esperanza es lo último que se pierde y que con perseverancia y fe podemos lograr nuestros sueños. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué le depara el destino a Kanyaman? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir atentos a sus proyectos, a sus declaraciones y a su vida personal. Podemos seguir apoyándolo en su camino, celebrando sus éxitos y brindándole nuestro cariño y admiración. Podemos también aprender de su ejemplo, de su perseverancia y de su autenticidad. Podemos recordar que a pesar de los desafíos, siempre hay esperanza y que, con fe y determinación, podemos lograr nuestros sueños. En este vídeo hemos explorado las declaraciones más recientes de Kanyaman, analizando sus palabras y sus gestos, buscando pistas sobre sus anhelos y sus esperanzas. Hemos descubierto que detrás de la imagen de estrella de cine, hay un hombre con sueños y aspiraciones, con miedos y anhelos como todos nosotros. Hemos comprendido que la palabra milagro representa la búsqueda de una vida plena y feliz, en todos los aspectos. Es la esperanza de encontrar el amor, el éxito y la paz interior. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mis investigaciones y mis reflexiones sobre la vida de Kanyaman y sobre otros temas de interés. Los invito a que me cuenten en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué es lo que más les llamó la atención y qué esperan ustedes que suceda en la vida de Khan. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. *** profundizando en el tema de Diletta Leotta y las especulaciones ***. La conexión entre Kanyaman y Diletta Leotta, independientemente de si es un romance confirmado o no, es un ejemplo fascinante de cómo las celebridades interactúan en el mundo digital. Sus interacciones en redes sociales, las fotos compartidas y los rumores que circulan en la prensa alimentan la conversación pública y mantienen a los fans al tanto. Analizando más de cerca la situación de Diletta Leotta, se puede apreciar que es una figura pública muy conocida y respetada en Italia. Su éxito como presentadora de televisión y radio, su belleza y su carisma la han convertido en un icono para muchas personas. Su vida personal también ha sido objeto de interés público, y ha mantenido relaciones sentimentales con otras personalidades conocidas. La posibilidad de una relación entre Kanyaman y Diletta Leotta ha generado un gran interés en ambos países, Italia y Turquía, y ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación. Los paparazzi han estado al acecho capturando imágenes y vídeos que alimentan las especulaciones y las teorías. Es importante recordar que en este contexto, es fácil que la información se distorsione y que los rumores se propaguen rápidamente. Las redes sociales juegan un papel importante en la difusión de esta información, pero también pueden ser un terreno fértil para la desinformación y las noticias falsas. Por lo tanto, es fundamental ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en la especulación y el sensacionalismo. Respetar la privacidad de Kanyaman y Diletta Leotta es esencial, y debemos recordar que solo ellos saben la verdad sobre su relación. *** Consideraciones sobre la fama y la privacidad ***. La fama tiene un precio.
La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y esto puede afectar su bienestar emocional y su capacidad de llevar una vida normal. La necesidad de proteger su privacidad se convierte en una prioridad, y esto puede generar estrés y ansiedad. En el caso de Can Yaman, su éxito internacional ha multiplicado la presión mediática. Su vida personal se ha convertido en un tema de interés público, y esto le obliga a tomar medidas para proteger su intimidad y la de sus seres queridos. Es importante reflexionar sobre el impacto de la fama en la vida de las personas y sobre la necesidad de respetar su privacidad. Los medios de comunicación y el público en general deben ser responsables al tratar temas relacionados con la vida personal de las celebridades. *** La importancia de la salud mental ***. La salud mental es un tema cada vez más importante en la sociedad actual. El estrés, la ansiedad y la depresión son problemas comunes que afectan a personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida. En el caso de las celebridades, la presión mediática, el ritmo de trabajo frenético y la exposición constante al público pueden afectar su salud mental. Es fundamental que las celebridades cuenten con el apoyo de profesionales y de un entorno que les brinde el apoyo y la comprensión que necesitan. Can Yaman ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y de rodearse de personas que lo amen y lo apoyen. Esta actitud es un ejemplo a seguir, y nos recuerda que cuidar de nuestra salud mental es esencial para llevar una vida plena y feliz. *** Conclusión y reflexión final ***. La vida de Can Yaman, como la de todos nosotros, es un camino lleno de desafíos, alegrías y esperanzas. Su búsqueda del milagro es un reflejo de la búsqueda de la felicidad y la plenitud que todos compartimos. Su historia nos inspira a seguir nuestros sueños, a ser auténticos y a no perder la fe en el futuro. Nos recuerda que a pesar de los obstáculos, siempre hay esperanza y que, con perseverancia y amor, podemos lograr nuestros sueños. Les agradezco por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración en profundidad sobre la vida de Can Yaman y sobre la búsqueda de ese milagro que todos anhelamos. Los invito a seguir comentando, a compartir sus opiniones y a seguir soñando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.